Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Ana Cristina Underwood, a quien tuve el gusto y el placer de escuchar y de conocer en Primavera Bonita 2025, organizado por Cel Cabrera y los Libros del Perro. Y bueno, no pude más que invitarla porque es extraordinario su talento y espero también ustedes lo disfruten, tanto quienes vean este video en vivo como quienes lo vean en diferido. De antemano, muchas gracias por su atención y su tiempo. Les voy a compartir la semblanza y posteriormente pasamos al primer poema que nos tiene preparado el día de hoy, Ana Cristina. Ana Cristina Underwood nació en Santiago de Querétaro en 1991. Es guionista, comunicóloga y egresada de la Escuela de Escritores de Latinoamérica. Actualmente se forma en artes escénicas en Casa Azul. Su trabajo, que abarca cuentos, ensayos y poesía, ha sido publicado en diversas plataformas y antologías. Es co-conductora del podcast de Braille Cinéfilo, donde combina análisis cinematográfico con exploraciones literarias. Su obra más reciente es el poemario Lluvia Permanente. Muchísimas gracias por haber aceptado esta cordial invitación, Ana Cristina. Un honor, de verdad. Y bueno, te escuchamos. Claro, muchas gracias, Ana. Bueno, antes de compartirles estos primeros dos poemas, agradecerte mucho el espacio, Ana. La verdad es que me encantan estos recintos, pues sí, espacios justo para conocernos más y transmitirles a todos. Entonces estoy muy contenta, muy emocionada. Y también agradecerte porque justo como decías que nos conocimos en el Festival de Primavera Bonita, también tu voz es poderosísima, Ana. Entonces no quería no decirlo. Y también felicitarte porque también tu voz es increíble, tu voz poética me encantó, Ana. Y bueno, les voy a compartir dos poemas justo de este trabajo de Lluvia Permanente, de este poemario que espero ya se lance este año. Entonces son como poemas también un poco inéditos. Entonces voy a comenzar con dos. 32 años. A mi edad, mi madre estaba en parto. Entre el sudor y las lágrimas me heredó el nombre y el agua. A mi edad, mi madre ya tenía 3 hijos, quizás más por imposición que por deseo. Me heredó el miedo y la depresión. A mi edad, mi madre odiaba los días. Entre gritos e insultos escupía su enojo. Se escondía entre las sábanas para resguardarse de la tempestad. Nací un 25 de enero, un día en que la lluvia silenció al mundo con su voz. Ese es el primero. Gracias. Y vamos con el segundo, que es humedad. Desde la ventana se veía el sol. De nuestra casa estaban húmedas de tanta lluvia. Mis padres peleaban como animales, los dos alimentándose de rabia. Vimos sus colmillos afilados y comprendimos que el odio no se doma. Cada noche, mis hermanos y yo éramos sobrevivientes de una inundación. Veíamos flotar la ropa, los papeles, los insultos, mientras que la marea subía cada vez más. No sabíamos si era por la furia o por las lágrimas de mamá. La tormenta puede durar días, la intensidad puede variar, pero las secuelas del naufragio permanecen. No es fácil rescatar corazones llenos de sal. Listo. Ay, perdón. No te preocupes. Ay, yo se me fue. Estoy aquí, pues. Hermosos poemas, Ana Cristina. Ay, Ana, perdóname, no te escucho mucho. Te ¿Me escucho escuchas? muy quedito. A ver, dejas algo y Ya, regreso. listo. Ya. ¿Sí me escuchas? Sí, ya. Ok. Ahora sí, perfecto. Hermosos poemas los que nos acabas de compartir, que siempre nos invitan a una reflexión porque está allí algo que parece un tanto oscuro, que hay que ir desvelando con una y otra lectura. Y eso es lo maravilloso de la poesía, que no tiene una sola interpretación y lo más padre de un poema es que logre ese cometido, que puedas releerlo y releerlo y siempre le encuentres nuevos sentidos, nuevos simbolismos. Em, y me gustaría que empezáramos por allí. ¿Qué es lo que tú
consideras que te fascina más de la poesía? ¿Cómo es que descubres que es ese camino que tú quieres seguir, que es ese lenguaje que tú quieres utilizar para poder conectar con lo que sientes y al mismo tiempo que las personas puedan sentir eso mismo que tú estás viviendo desde sus experiencias personales? ¿Cómo se logra eso desde un poema, Ana Cristina? Sí, qué fuerte e interesante pregunta haces, Ana, porque creo que sí fue un viaje de exploración completamente, de sumergirme a las letras, ¿no? Yo inicié escribiendo cuento corto y después ya un poco más de ensayo y pues uno se esconde también detrás de sus personajes, ¿no? Y con las historias que uno va haciendo a través de estos cuentos cortos, ¿no? Me gusta mucho combinar también como en los cuentos un poco de ficción también, un poco de fantasía, porque así te puedes expandir y puedes crear también como otros mundos, ¿no? O como otras propuestas o soluciones que a veces la realidad no te deja. Pero justo cuando cursaba la Escuela de Escritores de Latinoamérica, a mí me retaban mucho, me decían, queremos verte, ¿no? Queremos ver, ya tienes un estilo en tu cuento, pero queremos verte vulnerable, queremos ver tu voz, queremos ver esta vena pura que es la poesía. Entonces, a mí me imponía muchísimo y creo que todos los géneros, pero para mí la poesía era, pues sí, desnudarte completamente. Entonces, pues ahí estuve, ¿no? tratando de construir, de crear como estas imágenes, sí fue como también una experiencia muy vulnerable, o sea, también estoy contando la historia de mi familia, porque creo que eso también es la poesía, creo que la poesía también es entrar en las heridas, entrar en las llagas, el poder también significar y el poder poner en palabras el pasado, también es importante poder resignificar y saber qué pasó, ¿no? Pero de una forma en este recuerdo, porque es tratar como de jalar este recuerdo y hacerlo presente con estas imágenes. Y algo que me marcó mucho también en un taller que tuve con Sara Uribe, que es una poeta que admiro muchísimo, ella también decía que el poema tiene que ser un poema vivo, ¿no? Que olvidarnos un poco también del autor y del lector, ¿no? O sea, tiene que haber esta horizontalidad en la poesía, que eso me encanta, y sobre todo en esta poesía que tenemos más contemporánea, que es la que estamos realizando, que me encanta, que lo sientan los demás y como dices tú, que le puedan dar otra lectura, que también a través de sus vivencias puedan darle otra interpretación, que puedan sentir y que estas imágenes los lleven a repensar otras cosas que tal vez también vivieron de otra forma, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho la poesía, se me hace muy importante ser vulnerable, poderte entregar y también que el otro lo reciba, ¿no? Con esta generosidad y que también él construya a través del poema y se hace este poema vivo. Eso me llama mucho la atención y me encanta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ese punto en el que uno tiene que, como poeta, atrapar el sentimiento y luego trasladarlo a la palabra, pero sin que se pierda la emoción que en un principio, con el que en un principio se sintió, es súper difícil. Entonces me gustaría que tú nos pudieras dar algún consejo o consejos para tocar esa vulnerabilidad, pero no quedarnos allí, porque también puede pasar eso, ¿no? Que Sí. uno se quede metido en ese sentimiento y ya no logre salir en ese aspecto. ¿De qué manera solo trasladarlo al poema, pero no dejarte vencer por esa emoción? Claro, sí, no, y totalmente es muy, muy difícil. A mí, o sea, creo que es un construir diario y una va aprendiendo sobre la marcha porque es increíble, ¿no? Y una se va conociendo también más. A mí, lo que yo recomiendo, que fue también parte de mi proceso, es primero escribir sin juzgarte, sin pensar, o sea, escribir esa vivencia que tienes, esa parte tan difícil, tratarte de abrir y sin juzgar a estar escribiendo como si fuera un diario. Creo que sí es importante en mi vivencia, o sea, sé que también son procesos diferentes de cada uno, pero creo que es importante también poner una distancia sobre el dolor. Si vamos a llegar a una herida, a una llaga, creo que es más fácil también poner distancia. Tal vez puede doler unos años después o tiempo después, pero en el momento se vuelve muy difícil y muy abrumador, ¿no?
Entonces, como primer ejercicio, si está pasando una situación así, es importante que lo escribas, que lo saquemos. Creo que también eso nos enseña mucho la poesía, sentir. Creo que también la poesía es corporal, entonces sacar lo que tengamos, el poder explotarlo, el vomitarlo. O sea, a mí me gusta esta parte de la poesía desde la entraña, desde todo, ¿no? Vibrarlo, entonces poder escupirlo y ya con cierta distancia ya podemos releernos con mucha bondad, con mucha paciencia, con mucho amor hacia lo que escribimos, nos juzgamos mucho, ¿no? Entonces, con este amor también podernos releer y ya buscar estas partes como en estas imágenes, como en qué podríamos hacer para, como tú decías, estos mensajes, no ocultarlos, pero irlos entrelazando poco a poco, para que tampoco sea, depende obviamente del estilo de cada persona, pero por ejemplo en lo mío, me gusta ser cruda, pero también con estas imágenes para no ser tan literal, por así decirlo, ¿no? Y me gusta lo concreto también. A mí soy como muy de, y creo que fue es por el cuento corto que necesitas como esta chispa de, o sea, como de anclar, o sea, de sorprender, exacto, de concretar. Creo que también así es mi poesía, ¿no? O sea, como que directo, lo aviento. Pero creo que es eso, o sea, el ejercicio de diario escribir, de sentirlo, que podamos experimentar como primer paso nuestro cuerpo y conocerlo. Creo que eso es esencial, porque muchas veces se nos olvida habitarnos. Entonces es importante dónde sentimos esas emociones, ese dolor, de dónde sale, si de mi estómago, de mi cabeza, mis dedos, o sea, como que ir conectando esas emociones, que eso nos va a ayudar también a hacer imágenes, que eso también nos va a ayudar a hacer otros símbolos para poder construir lo que queramos decir y que parta y que el otro, el lector pueda sentirlo también, ¿no? Ese sería mi consejo, pero yo sí trato, Ana, como de que tengamos mucha paciencia y mucho amor con nosotras mismas, porque nos juzgamos un montón. Entonces, no, desde esa mirada, aunque sea algo muy doloroso, pero desde esa mirada con amor y de cuidado a nosotras mismas, y sobre todo por lo que dices, para que podamos salir, porque si no, obviamente nos vamos a quedar, y es importante poner distancia, es importante que si nos está llevando mucho la emoción, poder salir, el poder desahogarnos, pero darnos también un momento, esto que se le llama descargar la hoja, la página y dar un respiro para volver. Creo que eso es importante. Muy buenos consejos los que nos has compartido. Okay. Me gustaría que ahora nos pudieras hablar de cómo te ha servido estos estudios que estás teniendo en artes escénicas para la poesía. ¿Con Sí, cómo lo haces, cómo los combinas? es tremenda, Ana, qué buena pregunta, porque desde que inicié, ya casi cumplo un año en la escuela, sí, estoy muy feliz. Y sí es otra mirada completamente, o sea, sí me ha estado fuerte porque creo que en la escritura sí es una parte, como platicábamos, de ser muy vulnerables, de poder transmitir también lo que somos, nuestra esencia, tener este estilo, esta voz poética, pero de alguna forma pues se queda escrito, ¿no? Y podemos volver a ello. Pero en artes escénicas, pues es pararte en un escenario y hacer y que todos te vean y no es como me grabo y ya, ¿no? Es porque va también muy dirigido a la actuación a teatro y al performance. Entonces es un tema como de vivir y vivir y vivir la vulnerabilidad constantemente y entrar en este proceso. Y me ha dado muchísimo porque he conectado mucho con la corporalidad que ahorita estábamos platicando, ¿no? De dónde siento las emociones, si me siento nerviosa, cómo lo puedo transmitir, ¿no? Creo que es muy bonito, o sea, tenemos la palabra escrita, pero creo que también tenemos, obviamente, la comunicación no verbal. ¿Qué decimos con nuestro cuerpo? Eso también es poesía, eso también es imagen, eso también es transmitir. Entonces, me parece experiencia, yo les recomiendo a todos que se metan, aunque sea un taller, que tengan un acercamiento como en estos procesos corporales, como el poder conectar con nuestras emociones o hacer nuestros propios ejercicios, ¿no? O sea, si tienes un texto, el tratar de actuarlo o el tratar como de sentirlo para conectar desde el cuerpo dónde está. Y es algo que no me había pasado y que no lo había hecho tan consciente hasta ahora que lo estoy cursando, ¿no? Y me gusta mucho y encuentro más posibilidades. Pero sí, sí es muy difícil. O sea, yo me siento todavía muy nerviosa en este proceso porque es habitar el cuerpo. Pero es bonito saber que hay poesía también en esto, en nuestros gestos, en lo que queremos expresar, en lo que queremos decir.
Entonces, está muy bonito, ¿no? De lo que has aprendido en artes escénicas, ¿cuáles serían como los dos consejos que te han dado los profesores para cuando estás en el escenario y a lo mejor, ya sea que uses la improvisación o que sí tengas que aprenderte algún diálogo? Ay, perdón, Ana, se quitó el tantito el audio, ¿no te escuché al final? Me comentabas dos consejos. Dos consejos para conectar con el cuerpo, la mente y el alma en el momento en el que estás arriba del escenario y ya estás ante el público. Sí, qué fuerte. Sí, mis dos consejos, vuelvo a lo mismo, que lo practico mucho en la escritura, tenernos mucha paciencia, no juzgarnos, ¿no? Ese creo que es, y ante la vida, creo que también ante la vida tenemos que usarlo, ¿no? O sea, como que tratar de esta, siempre nuestra mente creo que está como en muchísimo constante ruido, o sea, siempre nos estamos cuestionando, siempre estamos dudando también de nosotros mismos. Entonces, creo que lo principal es como respirar, confiar en ti, sea improvisado, sea un texto que ya tengas, confiar, porque también es de la intuición, lo corporal, también es algo que viene desde adentro. Entonces, no juzgarnos, no pensarlo, disfrutar, o sea, de verdad disfrutarlo, abrazarlo, el que estés ahí presente, conectando con la gente, es eso, ¿no? O sea, creo que ese es el primer consejo. Y el segundo consejo que daría, que creo que aquí sí pesa más para mí en el estar en un escenario, la emoción, más que la racionalidad. Entonces, también dejarse sentir, permitirse sentir, saber que también somos un vehículo, el cuerpo es un vehículo también de las emociones y de todo lo que está pasando y que podamos transmitir, ¿no? Entonces, permitirse ser, Ana. O sea, lo digo muy fácil, yo lo sé, pero de verdad es siempre desde el cariño y sin romantizarlo ni generar, pero sí tener como pues esta paciencia y esta generosidad de que te estás compartiendo con el público y la generosidad de las personas que te están viendo también. Entonces, es una conexión que volvemos a lo mismo, de tratar de ser horizontalidad, de no que haya jerarquías, sino esta energía que tú das también te la regresan, entonces alimentarse de eso, ¿no? Justo. A la par, justamente a la par. Un poema en donde tú has notado de tu autoría que justamente conecta el cuerpo, pero al mismo tiempo la emoción del alma. ¿Cuál nos podrías compartir ahorita? Uno que es, sí, un poco fuerte, es sobre la enfermedad de mi madre. Entonces, y lo que representa mi madre en vida, ¿no? Y que también sí quiero aclarar un poquito que el poemario va también, está segmentado desde la infancia, o sea, es poesía, los primeros que les leí es como esta visión de la infancia, ¿no? Como esta parte de cómo veo mi casa, cómo veo a mis padres, cómo se va desmoronando todo. Y poco a poco, pues es este camino también a la adolescencia, a la madurez y ya como el tener otra mirada también, otra perspectiva, ¿no? Entonces, de la enfermedad es un poco esta transición como del adolescente al adulto, pero cómo ve la imagen de su mamá, ¿no? Entonces, aquí fue mucho también cuerpo, más que todo emoción, ¿no? Entonces, se los comparto. Se llama enfermedad. Madre, de repente te vi tan pequeña que cabías en mi mano. Tu furia se apagó y enmudeció la casa y los días. ¿Dónde estaba tu voz que escupía fuego? El silencio no era calma, era el lenguaje de la enfermedad. En tus ojos vi el terror cuando nos dieron la noticia de que el cáncer habitaba en tu cuerpo. Madre, por primera vez te vi tan indefensa. Madre, por primera vez te sentí humana. Madre, por primera vez no nos gritaste. Madre, por primera vez las dos teníamos miedo. Ay, se siente, de verdad se siente, Ana Cristina, se siente ese dolor, esa incomprensión de por qué pasa a veces por la vida. Ay, Ana, perdón, ¿se bajó tantito también tu audio otra vez? Voy a No salir sé si... y, Ahí estás. Sí, ¿sí? súper. Ah, te comentaba que logras que uno pueda sentir lo que, lo que se siente cuando
yo creo que en algún momento dado de la vida todos hemos pasado por momentos muy difíciles y atravesado enfermedades junto con las personas más queridas, ¿no? Y, y que tú logres que eso que viviste quede en un poema y al mismo tiempo lo podamos sentir como propio. La verdad, muchas gracias por haberlo compartido. Em, es algo muy doloroso que no hay palabras, ¿no? Sobre todo cuando es una pérdida así de importante, que uno dice, ¿cuándo te puedes acostumbrar por muy difícil que haya sido la convivencia a lo mejor con algunos familiares, pero nunca te acostumbras a sus ausencias? Y tú eso es lo que has retratado. Em, Sí, y que en este caso, Ana, es como, porque justo mi madre tuvo este cáncer hace 10 años, pero se pudo, o sea, lo pudimos superar y ahora le vino otra vez el año pasado, nos dijeron, y es esta ausencia, como tú dices, del estar bien, de la salud, ¿no? O sea, esta ausencia y y que sí, y esta transición que te decía como de en esta adolescencia, adultez que pasó como en el momento de la que nos dijeron del cáncer, es también entender a nuestros seres queridos que los veíamos de otra forma, que son seres humanos, con esta vulnerabilidad que platicábamos antes, ¿no? Entonces, te cambia, obviamente genera muchas emociones en ti por cómo se construye esta persona en tu vida, pero también hay algo ahí que se mueve, pues sí, o sea, que cubre, que, o sea, la enfermedad se vive siempre, toda la familia la vive, ¿no? O sea, todo es, sí, o sea, se hace como un inquilino, como que habita ahí en todos, ¿no? Y nada, entonces sí quería como comentar eso, pero creo que también es importante lo que platicábamos, que es que la poesía sirve así para llegar a las heridas, a las llagas, pero resignificarlo y transformarlo, sí decirlo, poderlo hablar, pero creo que también hay luz en eso, ¿no? O sea, hay como, aunque sea doloroso, aunque sean como, porque creo que todas las personas tenemos pasajes muy dolorosos, saber que también se puede habitar esa luz, ¿no? A través de ese dolor. Entonces, salva, creo que la poesía y las letras, ya sea escribirlas o leerlas, el poder leer libros, salvan y sanan y te abrazan mucho. Sí, fíjate que, por ejemplo, yo perdí a un tío muy querido, 19, y yo sé que la poesía sana, yo sé que la poesía nos ayuda muchísimo, pero de eso no he podido hablar. Y por eso mi admiración hacia tu trabajo, porque es como que logras captar ese dolor y ponerlo en la palabra. Y eso es súper difícil cuando hace algo tan, tan duro. Em, Qué bueno que tu mami siga aquí con nosotros y es una guerrera y dile que ella va a poder con esto y va a salir adelante y desde acá estaremos orando por su salud, por su completa recuperación. No está sola. Gracias. No tenemos el gusto de conocerla en persona, pero ahí estaremos orando por ella. Muchas gracias, Ana. Pues sí hay esos momentos donde uno se pregunta por qué pasa esto, ¿no? Y Ay, Ana, perdón, el audio otra vez se fue un poquito. Perdóname. cuando no alcanza la palabra, ¿me oyes? ¿Sí? Sí. ¿Qué hacer cuando no alcanza la palabra, Ana Cristina? Qué fuerte. ¿Qué hacer cuando no alcanza la palabra? Eso es, pues volvemos creo que al cuerpo, simplemente. Es que es eso, sentirlo. ¿Qué hacer cuando no alcanza? Simplemente habitarlo. Creo que eso es importante, habitarlo. Y, y es que es durísimo esa pregunta, porque también justo en esta parte de la escuela que estoy también con estas clases maravillosas que me han abierto muchas cosas, nos cuestionaba también una maestra, ¿no? ¿Qué somos? ¿Cuerpo? O sea, sí somos cuerpo, somos una conciencia con cuerpo, o sí somos el cuerpo, ¿no? O sea, todo es un todo. Y es que sí, o sea, creo que realmente somos un cuerpo, o sea, que siente, que
que lo tiene que habitar, que lo tiene que sentir y es eso, es la experiencia humana, o sea, es totalmente, es lo que nos hace frágiles, es lo que nos hace vulnerables, es lo que nos hace ser humanos. Y es difícil, muy, muy difícil, porque que yo también hablo desde un privilegio, de que yo también hablo desde una situación también que sé que hay personas que viven otro tipo de duelos, otro tipo de ausencias, pero es eso, creo que es habitarlo, es creo que ser, ser cuerpo, Ana, o sea, tal cual. Em, Ahora, hay nuevas voces femeninas y están marcando un antes y un después en la poesía. Siempre ha estado la voz femenina a lo largo de la historia de la literatura y la poesía, ya sea ocultas tras un seudónimo masculino Sí. o luchando con su nombre para darse a conocer. En ese caso, ¿cuál es la importancia que hoy tiene y que ha logrado la mujer desde la cultura, desde las artes? ¿Qué falta por hacer desde tu punto de vista? ¿Y qué tanto se ha logrado para que se abran estos espacios a mujeres como fue Primavera Bonita, em, donde pudimos escucharnos y al mismo tiempo compartirnos? Exacto. Por favor, háblanos al respecto. No, claro, es todo un tema, porque siempre, todo, tú lo acabas de decir, desde la historia siempre han existido las voces femeninas, siempre, ¿no? Solamente que bajo seudónimos, bajo pues ocultarlo y los tiempos, pero creo que vivimos un momento muy importante. Creo que ahorita, más que nunca, se están escuchando esas voces y que son necesarias y que también son un referente que van a construir también para las generaciones que vienen, que tal vez a muchas ya no les tuvieron esos referentes, ¿no? Era de buscar estas autoras que ahorita ya están, no sé, me imagino pues justo Clarice Lispector, que ya tienen este compendio de novelas y todo que antes no existía, ¿no? O sea, que ya se les está dando voz. Amparo Dávila con este también compendio de sus cuentos de terror, que están increíbles. Guadalupe Dueñas, que también le hicieron una edición hermosa. O sea, creo que ya es rescatar esas voces, pero lo bonito es que ahorita, o sea, tenemos muchas mujeres de nuestra generación, más chicas, que están alzando la voz impresionante y es importante y hay que escucharlas y que existan espacios como dices, Primavera Bonita, que hay muchos colectivos también, que hay mujeres que simplemente, pues obviamente todo para mujeres y es importante, porque parece, yo he escuchado muchos comentarios o mucha testosterona en otros recintos, que es como, ya, o sea, es lo típico, es la tendencia a las voces de mujeres y lo minimizan, y no al contrario, porque los temas que abordan también son necesarios. Hablando de del cuerpo, hablando de estas transiciones, hay una sensibilidad importante que también se vive diferente en la mujer que el hombre, por también toda nuestra construcción cultural. Entonces, nos atraviesan muchísimas cosas. Hay muchísima literatura de terror que es de mujeres, que es increíble y es maravillosa, y que claro que son temas muy fuertes que yo las comparo también con escritores hombres, y no por hacer menos ni nada, pero se atraviesan diferente porque el miedo, el terror es en la corporalidad de la mujer por las violencias que ha vivido culturalmente. Entonces, necesarias las voces, son necesarias. Entonces, a mí me encanta, es impresionante y creo que tiene que seguir así, o sea, de verdad tiene que seguir así. Te digo, se están haciendo referentes muy importantes ya para las nuevas generaciones. Es bonito que también sean escritoras que podemos, como dices, platicar, conocer, que ha sido más accesible. O sea, yo te hablaba de Sara Uribe, que a mí me parece maravillosa porque también ha tenido una transformación en su escritura increíble y que ahorita está haciendo una poesía experimental maravillosa y que trata, te digo, de esta horizontalidad, de acuerparnos, que o sea, Cristina Rivera Garza, que también es impresionante. A mí me marcó muchísimo El Invencible Verano de Liliana, que además de que es súper rico en formato, o sea, en esto híbrido, volvemos a decir cómo el dolor lo transforma en algo tan luminoso y es impresionante, ¿no? Y pongo el ejemplo de Cristina Rivera Garza porque no sé si te acuerdas cuando le dieron el premio de Javier Villarrutia, que empezaron o sea, un escritor que estaba ahí en la mesa empezó casi a tallerearla, la verdad, o sea, que le empezó a decir como, no, bueno, a mí me hubiera gustado saber la perspectiva del asesino
Y yo, ¿qué? O sea, entonces ahí ves que sí son necesarias las voces de las mujeres, que aún, aunque haya un auge, aunque ya se estén visibilizando más, son necesarias porque seguimos con esos pensamientos. Cuando le están dando un premio, o sea, le están reconociendo por su trabajo y el señor se atreve a tallerear y a dar ejemplos de escritores hombres. Entonces dije, no, pues no se entiende nada. Entonces, ese tipo de casos creo que suceden mucho. Entonces, es necesario que sigamos construyendo, es necesario, porque todavía existen estos pensamientos, ¿no? Y, y eso, o sea, también es que me imagino muchos, porque ay, Ivette Luna Flores, que también su poesía es maravillosa, ay, es que tantas, Cleo Mendoza, o sea, todas las con las que compartimos mesa en el festival, o sea, es maravilloso. Anaí también, Anaí GZ, que acaba de sacar su libro de ensayos, que es impresionante, que creo que se necesita más voces de mujeres, más que hombres, la verdad. Entonces, o sea, son necesarias. Y también las conversaciones son diferentes y son importantes. Entonces, que sigamos luchando por estos espacios, que no cedamos, ¿no? Porque también sé de muchos colectivos y todo, de muchas presentaciones, que de repente por una incomodidad o algo no está la mujer y presentan al escritor. Entonces no hay que ceder esos espacios, que sigan existiendo y seguir, es resistencia y son necesarias estas voces, ya, es importante. De los colectivos que se crean desde la visión femenina por las mujeres y para las mujeres, ¿de cuáles nos podrías hablar en específico? Y en caso de que alguna mujer esté pasando por una situación difícil y tú que también estás muy pues consciente de que sigue habiendo micromachismos y toda esa problemática que debe de ir acabando, pero que pues sigue lamentablemente existiendo, ¿a quién pueden acudir para pedir ayuda si necesitan ese auxilio? Claro, el que me atrevería como a recomendar mucho es un colectivo que se llama Tinta y Letras, que es de perspectiva de género y que comparten mucho a las mujeres y también hacen círculos de lectura y que también empujan mucho la escritura independiente. Entonces, esos espacios siempre abren convocatorias, es seguir sus redes, así creo que si no cualquier cosa te mando bien su Instagram para que lo podamos compartir, Ana, pero es ese colectivo que yo me atrevería también a recomendar, porque justo apoyan a todo el talento emergente, eso es importante, y que es de puras mujeres, ¿no? O sea, y que son necesarias las voces y se construyen a partir de ahí. Y hacen mucha poesía casera, que eso me gusta, ¿no? Desde casa empiezan a construir también talleres muy importantes. Entonces, ese lo recomiendo. Y también aprovechando, Ana, también como el espacio, pues justo también ando construyendo con una amiga que se llama Anaí GZ, que también es una gran poeta, estos espacios. Nosotros queremos, estamos creando Resonancias Capicúa, así se llama, apenas lo estamos iniciando, está en Instagram, pero también son como estos espacios que queremos brindar a través del poder de la palabra, a través de talleres de poesía, a través de que puedan soltar todo, o sea, va muy específico los temas que queremos construir, pero por ejemplo, liberar el llanto, qué forma tiene tu llanto, ¿no? El construir desde ahí, el repensarlo, y también con un círculo de meditación importante, porque creo mucho también en el sonido y en el poder de la palabra, para poder conectarnos lo que decíamos, con en el cuerpo y con esto. Entonces quiero aprovechar como el espacio y el lugar para brindarlo, Ana. ¿Cuándo van a iniciar? ¿Ya tienen proyectado o que estén pendientes de las redes sociales de Que estén Resonancia? pendientes, se llama Resonancias Capicúa, así está en Instagram, apenas estamos subiendo información, vamos a tener ahorita eh, un primer ejercicio, pero ya vamos a sacar después fechas ya con temas específicos, atentos y muchos talleres, y el que sea de fácil acceso y poder conectar todas las mujeres y sanar también en colectivo, creo que es importante, y con las herramientas que tenemos, que es la palabra, que es el cuerpo, que es la voz, ¿no? Entonces, ahí está el espacio, también en mi Instagram, Ana Underwood, cualquier cosa, pueden escribirme y ya les mandamos información. Excelente. Bueno, ahora siguiendo con lo que aparece en tu semblanza,
¿Qué es lo más importante al escribir un guión? ¿Y qué es lo más difícil? ¿Qué debe tomar en cuenta la persona y qué elementos no pueden, pero para nada faltar? Claro, mira, fíjate que en el guión también es muy curioso, creo que también ahorita también estamos como se ha transformado siempre los géneros, ¿no? O sea, creo que ya también vivimos, pues, que sean géneros muy híbridos, ¿no? O sea, y eso me gusta, que tenemos como elementos como muchísimo más accesibles y que podemos expandirnos más. Entonces, a mí me gusta mucho ese tipo de guiones, ¿no? Que podamos experimentar, ¿no? Entonces, sí, sí, a mí me gusta toda la regla, pero lo que, obviamente, ante todo un guión que traiga, obviamente, una lógica, que sí haya una estructura en el sentido de tu historia, ya sea de ficción, que sea de imagen y todo, pero que sí siga como esta estructura que de nuestros personajes, que sean complejos y todo, pensándolo también ya sea como en audiovisual o también en teatro, ¿no? O sea, como esta parte. Y hay, pero que se atrevan a experimentar, o sea, no pasa nada, o sea, como el, a mí no me gusta casarme mucho con las estructuras como debe de ser de planteamiento y a clima, ese lazo, o sea, como que tienes que tener, no, o sea, como que se pueden hacer muchas cosas, incluso un monólogo y experimentar con performance. A mí me encanta, simplemente que tengas obviamente el tema y tu mensaje que quieras transmitir y que seas muy clara con eso y hablar siempre desde la verdad, ese sería como el mejor tip, o sea, y eso en todo, o sea, desde escribir, desde la actuación, desde lo que hagas, hablar siempre y transmitirlo desde la verdad, tu verdad, ¿no? Lo que quieras decir. Entonces, es eso, que se atrevan. No me gusta la rigidez de las estructuras, es más como el experimentar, ¿no? En ese sentido. Ahora también has trabajado el cuento y el ensayo. ¿Qué encuentras en el cuento y qué encuentras en el ensayo que te gusta cada uno de estos géneros? Claro, bueno, el cuento que me pasa mucho con el estilo de poesía que te platicaba antes, que creo que yo tengo un estilo de poesía como más concreto, ¿no? O sea, no son poemas tan largos, es más directo y sobre todo porque, o sea, bueno, ya quisiera yo, o sea, a mí me encanta Cristina Peri Rossi, o sea, ya me encantaría poder acercarme un poco a su estilo, pero ella me gusta que también es así concreta, que es directa, ¿no? Que es así, o sea, me fascina eso. Y eso lo tiene mucho el cuento corto. O sea, que tienes que captar la atención del lector, el transmitirle, porque pues no es una novela que le puedes estar pues metiendo más personajes, más historias, como poco a poco llevar, ¿no? O sea, como hacer este misterio. No, tú tienes que impactar, o sea, tienes que agarrar al lector. Y eso me gusta, o sea, como que me encanta, eh, pues sí, este primer impacto, ¿no? O sea, como mis cuentos también, o sea, mis cuentos máximo yo creo que eran de 3 cuartillas, o sea, hacía cosas muy concretas, porque me gusta mucho esta parte como sí, o sea, enlazar directamente con el lector, ¿no? Y en ensayo no, bueno, te da muchísimo más tranquilidad, ser más rumiante. O sea, me encanta este sentido de poder procesar más, de experimentar, de explorar, de cuestionarte, de poner referencias, o sea, como que tienes mucho más, creo que es un proceso rumiante el ensayo, es como un proceso más contemplativo, un proceso de ir indagando poco a poco, ¿no? Entonces, eso me gusta también, pero porque creo que para mí el ensayo es mucho más un tema, eh, obviamente, pues de algo que quieres contestarte, ¿no? Algo, una inquietud que tienes y que empiezas a investigar y que tienes perspectivas y se va haciendo algo grandioso con el ensayo que está él mismo te va encaminando a tu inquietud a resolverlo o a lo que hay. Pero el cuento sí es más como, veme, no sé cómo definirlo, como de tu atención aquí, ¿no? Aquí te atrapo. Entonces, son dos géneros muy distintos, que ahorita también lo que platicábamos, creo que ya también en el ensayo ya se han utilizado también otros recursos, que eso es lo interesante y lo hace también mucho más rico el combinar, incluso puedes poner poesía, ¿no? O sea, como que hay otro tipo también de facilidades, pero es eso. Y me gusta mucho, pero creo que ya me decanté más ahorita con la poesía, en el sentido, porque le encontré esta chispa que tiene el cuento, como el primer impacto, como, veme aquí está tu atención y no te suelto. En el caso del ensayo, ¿qué temática?
llegaste a abordar en el mismo. Y Ay, perdón, Ana, no te escucho, se bajó el volumen. me tengo que acercar. ¿Qué temáticas sueles abordar en el ensayo y por qué precisamente esas? ¿Cuáles son esas inquietudes de las que nos estás hablando que se ven presentes en la parte ensayística? Claro, creo que uno de los pues dos temas importantes que abordé fue un tema de las cárceles de las mujeres. Tuve yo una experiencia en mi familia que un familiar estuvo en la cárcel por un delito que no cometió. Entonces, sí, fue como un proceso muy inquietante porque también las leyes, la verdad es que son muy corruptas y hay muchísimos lagunas, es mucho proceso. También el lenguaje que utilizan los abogados, que cuando uno no es abogado, que pasa un poco con los doctores también, ¿no? Con este tema de medicina que también te hablan en sus tecnicismos y eres un número más, no eres un ser humano. Entonces, lo que viví en esa experiencia es que muchas personas, la verdad, están sin saber de cuánto tiempo van a estar, qué cometieron, o sea, es muy triste la realidad también de las cárceles, sobre todo en Querétaro. Yo soy de Querétaro, ya llevo aquí años en Ciudad de México, pero lo que yo viví en Querétaro, pues fue eso. Y lo más impresionante para mí es que tú haces visitas a la cárcel, ¿no? O sea, te formas muy temprano, ves a todos los familiares van, pero para que visiten a los hombres, Ana, va la esposa, va la hermana, va la hija, van todas las mujeres. Y yo tenía enfrente, en Querétaro está enfrente la cárcel de mujeres y no había nadie, nunca había una visita. Yo nunca vi. Eso me llevó a trabajar un ensayo, el como preguntarme qué pasa con estas mujeres, qué pasa con esta ausencia, por qué, ¿no? Entonces experimentarlo desde ahí, porque era impresionante, yo nunca veía muy contadas dos personas, ¿no? Entonces también hablar desde, perdóname, hablar como desde ese tema y desde esa perspectiva, porque los hombres, y que se vuelve algo, ya no solo en las cárceles, empieza a volver en muchas estructuras que tenemos bajo este capitalismo y pues este sistema de opresión, ¿no? Que se da también en las mujeres. Entonces, eso me llevó a explorarlo e incluso, mira, ahorita, pero esto fue hace ya tiempo, también hice un cuento sobre eso, también hice un cuento corto sobre esa experiencia de una chica que parece que hay como un tema de delirio, pero es ella esperando su visita que nunca llega, ¿no? Entonces también en esa parte lo experimenté, porque pues creo que obviamente las cuestiones sociales y lo que vivimos, pues es algo que nos cruza a todos, nos atraviesa a todos y es necesario hablarlo y cuestionarnos en estos momentos tan cotidianos o en estos momentos que nos pasan en la vida, es cuestionarlo. No. Sí, perdóname, Ana. Es que justo como estaba ahí en la escuela, me tomé un saloncito, pero ya lo tienen que usar. Entonces, Sí, perdóname la interrupción. no te preocupes. Bueno, no sé si puedes compartirnos rápido otro poema antes de que te tengas que retirar. Claro que sí. ¿Me das nada más un minutito, Ana? No me retiro, nada más dame 2 minutitos. Bueno, mientras tanto, pues les invito a seguir a nuestra invitada de hoy, Ana Cristina Underwood, para que sigan escuchando y sabiendo más de todo lo que está creando, construyendo. Resonancias Capicúa, también hay que estar muy al pendiente de ese proyecto para que juntos y juntas podamos ir cambiando nuestra realidad de forma positiva, impactando a la sociedad. em, con acciones concretas y desde la generosidad y desde la conciencia. Em, y bueno, también invitarles a que ahorita esperemos nos pueda hablar un poco de esa coconducción que hace en el podcast de Braille Cinéfilo, que también suena bastante importante e interesante, porque no solo nos van a hablar de todo lo que está simbolizándose en una película, sino también esas exploraciones literarias que están allí presentes y que siempre hemos estado viendo, ¿no? La literatura va muy apegada también al cine porque muchas de las obras cinematográficas están basadas en obras literarias. Y bueno, invitarles a que lean también el poemario que tiene, su obra más reciente,
Lluvia Permanente, de la que ya nos estuvo compartiendo algunos poemas, y también invitarles por otro lado a que vean las demás tertulias literarias, poéticas, artísticas, grafológicas, grafoscópicas y jurídicas que hemos tenido aquí en Letras a Contraluz. Ya te tenemos de regreso, Ana Cristina, qué gusto. Sí, perdónenme y perdónenme lo que nos están viendo. Es que estoy en la escuela, me agarraron y ya encontré otro salón. Pero mira, ya estamos acá. Bueno, pues entonces compártenos un poema y por favor háblanos también del podcast de Braille Cinéfilo. Sí, claro. También que nos sigan. Ay, yo mis espacios comerciales. Pero también hay un Instagram que se llama De Braille Cinéfilo. También está en Spotify. Que justo soy co-conductora con una amiga que abordamos temas. Nos encanta el cine porque pues obviamente el cine también son historias y también está el guión y es impresionante y los personajes y todo. Entonces nos gusta también esa exploración, hablar desde el cine, sí, un poco técnico, o sea, en el sentido de qué recursos utilizan, pero también en las temáticas que sacamos, pues nos hacemos muchas referencias y exploramos también referencias literarias, ¿no? De varios autores. Por ejemplo, darles un ejemplo para que les atraiga más y nos escuchen. Hay una película muy buena que se llama Huesera, que es mexicana, que está dirigida por una mujer, justo hablando de esta parte, y habla sobre la maternidad no deseada. Entonces es un tema muy fuerte y de ahí pues abordamos libros desde Fruto, que es buenísimo, que también habla de estas maternidades, de esta problemática de los cuidados. También justo hablar del terror, lo que platicábamos ahorita, como las mujeres, nuestro cuerpo es territorio de terror por lo que somos, ¿no? Por ser mujer. Entonces, explorar todos esos temas. Entonces, se llama De Braille Cinéfilo porque siempre nos lleva el de Braille. Así siempre tenemos ahí un punteo, pero pues siempre sacamos cosas, pero explorarlo desde ahí, ¿no? Y siempre, sí tratamos, sí hablamos también de autores hombres, pero tratamos mucho de poner a la mujer, ¿no? De hablar de estas autoras, de hablar de estos guionistas, de estas directoras. Entonces, pues ahí nos pueden seguir. Y justo voy a leer un poema que tiene un poquito, es muy corto, pero me inspiré en una película, porque el cine me gusta mucho. Entonces, si no han visto A Ghost Story, que es una gran película, pues les voy a... hay una escena, que aquí lo pongo también en el poema, ¿no? El director se llama David Lowery, entonces pongo, a David Lowery se le ocurrió grabar una escena en donde su protagonista, al mudarse de casa, deja una carta de despedida en la grieta de una pared. Entonces, así va el poema. Casa. ¿Cuántas cartas hubiera escrito para cada grieta de mi cuerpo? Tal vez con ellas podría cubrir las goteras de mi pecho, o servirían como barcos de papel para navegar entre mis olas. Quiero escribir una carta, no como despedida, sino para recibirme. Ana, bienvenida al mundo. Y ya. Entonces ahí se ve también la pasión al cine. Sí, sí, sí. El podcast, por favor, dinos cada cuándo sale, a qué hora se puede oír, está en Sí, Spotify, en YouTube, en varias plataformas. sí, nos pueden buscar en Instagram y en Facebook, está así de Braille Cinéfilo, porque también vamos generando posts de los libros o los poemas que vamos diciendo, porque siempre empezamos con un poema de otras autoras en el podcast. Entonces hay que difundirnos en todo, ¿no? En difundir siempre el talento de las demás y compartir y el colectivo. Entonces ahí siempre compartimos y lo sacamos una vez al mes, este episodio. Y siempre está grabado en Spotify. Próximamente ya queremos meterlo en YouTube con video. Ahorita solamente es audio, pero ahí que nos puedan escuchar y que también se sumen al de Braille. O sea, de verdad, tuvimos también una invitada muy especial que nos dijo, quiero estar en su programa y venga, o sea, dale, ¿no? Entonces, quien quiera también estar ahí en los episodios, pues bienvenidos todos. Ahora, de las plataformas y antologías en las que has sido publicada, ¿cuáles podrías mencionarnos y qué te motivó a querer participar en esas convocatorias en específico? Sí, claro. Bueno, a mí lo principal que fue
como me motivó es como yo empecé en la escritura. Yo soy, como les decía, de Querétaro. Entonces yo escribía, pero no sabía si, o sea, qué pasaba con esa escritura, ¿no? Yo nada más me desahogaba y empecé, antes existía, no sé ahorita, fanfics, que eran como tomar de películas, porque tengo mucha referencia de películas, pues una historia, un personaje, y de ahí crear tu propia historia, pero ya están los personajes definidos, ya está como el mundo definido. Entonces a mí me encantaba y lo subí a esa red y empecé a tener como lectores y yo, ¡ay, qué bonito! Entonces como que ahí empezó pues esta vena como de querer seguir escribiendo y de repente en Querétaro, la verdad, ahorita ya es impresionante el apoyo, bueno, no el apoyo, sino como el surgimiento de artistas independientes impresionantes, está increíble, pero en ese momento yo a mis 16 pues no encontraba tanto, no le sabía más bien, o sea, como que no sabía dónde buscarle, y de repente vi una convocatoria muy, muy bonita que buscaban como, se llama Mis Primeros Dientes, se llamaba la convocatoria, que era para nacidos en los años 90, toda esa generación, ¿no? Entonces, tú mandabas algo, yo mandé un cuento, fui seleccionada, pero lo más bonito que yo me enteré después es que el editor era Horacio Guarpola, que, bueno, que paz descanse, ya falleció y de verdad era un poeta maravilloso y un ser humano extraordinario. Entonces fue mi también acercamiento, porque él era poeta, entonces como en esta parte que me haya tocado él como editor y el poderle conocerle y las demás personas que estaban también en esa convocatoria, pues fue muy enriquecedor, muy bonito. Y también Horacio fue como una figura muy importante en todo lo que hacía, porque él también empezó a experimentar mucho con la poesía, a hacer estos audiovisuales, o sea, la verdad es que increíble, y te digo, ser humano maravilloso. Entonces de ahí, a partir de ahí como que empecé a entrar como a varias convocatorias en estas antologías, también con talleres, justo con Ivette Luna Flores, ahí pudimos publicar también en la página de UNAM, en un apartado, o sea, como que en ese sentido buscamos y sobre todo antologías físicas de editoriales independientes. Entonces, yo le apuesto mucho como a los proyectos independientes porque de repente se nos cierran puertas en concursos o se nos cierran puertas como en algunos, pues ya sabes, o sea, como en estas convocatorias de becas y todo, pero no por eso hay que dejar de escribir, no por eso hay que seguir buscando. Entonces, le apuesto mucho a eso, ¿no? Como buscar estos espacios independientes e incluso también invito a que los demás se puedan autopublicar, o sea, de cierta forma, o que empiecen con sus blogs, o que empiecen con sus páginas, o hacer videopoemas, videoperformance, o sea, la verdad es que hay que democratizar también la cultura, la escritura, entonces esa es la invitación sobre todo, ¿no? Acercarse sí a talleres, espacios, pero que no les detenga nada, es como que el mensaje principal y hacer millones de proyectos. Bueno, se nos va volando el tiempo, Ana Cristina, pero no me quiero ir sin que antes nos compartas. Em, ¿Cómo es que nace Lluvia Permanente? ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? ¿Qué es lo que más disfrutaste del proceso de escritura? ¿En qué momentos a lo mejor si llegaste a sentir como que eh, eh, sentías que todavía no estaba listo, pero ya quería también salir el libro a la luz? ¿Cómo? Sí, pues sí fue todo un proceso como del que les platicaba de vulnerabilidad, como de poder abarcar y porque también me lo puse como reto, ¿no? Como el poder llegar a la herida, a esta infancia que sí, hasta hay una sección en un apartado del poemario que digo, pues nuestra familia somos seres tormentosos, ¿no? Como en esta imagen también de la tormenta y creo que pues nuestros familiares luego de repente pues pasa así, ¿no? Y entonces fue esa exploración, como el poder, les digo, hay que poner distancia de por medio, esto pasó mucho en mi infancia, también creo que la distancia, el tiempo, la edad, pues también sana y convierte las relaciones, ¿no? En muchas ocasiones, y no también es válido el que no se reconstruyan y simplemente no quieras acercarte a una persona, también es súper válido, ¿no? Pero en esta parte como que quise explorar eso, entonces se divide
desde la infancia, como les comentaba, como en esta parte de adolescencia y adultez, y va segmentado por tipo de lluvia, ¿no? Como tormenta, aguacero, o sea, como estos tipos de lluvia, y tratar de experimentar también en el formato, ¿no? O sea, cómo habla la lluvia, cuál es su voz. Entonces, visualmente también jugué un poquito como tipo con la tormenta, no sé, como cuál es la voz de esto, ¿no? Entonces, de eso trata como el poemario, pues realmente van a conocer mi infancia y todas las cosas fuertes que he pasado, pero creo que era necesario, o sea, creo que para mí fue importante, fue fundamental, y fue un proceso que tomó 2 años. Por eso el primer poema que les leí, yo tengo ya 34, el primero que hice fue el de 32 años de la edad de mi mamá que tuvo hijos, y lo dejé ahí un poco, porque sí abrí la herida y no me sentía tan segura, lo retomé el año pasado y empecé a tallerear. La verdad es que, les digo, una luego de repente se juzga, entonces sí quise también como tallerearlo. Me ayudó, pues hay varias personas en un tallereo muy bonito que tuve, entonces creo que ya me siento segura, y también como te platicaba, creo que hay que apoyarnos entre todas, y ahorita espero lanzarlo este año porque estoy checando portadas y estoy checando de una amiga que es artista también, entonces que me pueda hacer como las ilustraciones y esta parte de gotas para construir juntas, ¿no? Y construir esta hermandad de mujeres que en este programa hemos platicado mucho. Entonces también si pueden estar siguiéndome en Instagram, y ya les daré cuando ya sea el lanzamiento y todo, y si les gustaron los poemas que les leí, pues ahí que esté Lluvia Permanente. Y creo que también el jugar con esta lluvia que somos, ¿no? El permitirnos llorar, el permitirnos sentir qué tipo de lluvia somos. Creo que todos somos distintos tipos de lluvia. Y más ahorita que ya se está escuchando como unos truenitos por acá, Exacto. la lluvia permanente. Exacto, se hace presente. Eh, pues te escuchamos con otro poema más, Ana Cristina, y te agradecemos infinitamente que nos hayas honrado hoy aquí con tu presencia virtual, con tu participación, con todo lo que hemos sido, desde lo que eres y desde lo que has construido como poeta y como Ay, Ana, perdón, se bajó el volumen de nuevo, perdóname. de todo lo que has construido, desde poeta, escritora, co-conductora del podcast, recuerden, de Braille Cinéfilo, Resonancias también, a seguirlo, y por supuesto, Ana Cristina Underwood, en Instagram, en Facebook, y en todo donde la hayan, ahí vayan y sí. Exacto. Te escuchamos. Muchas Un poema. gracias, Ana. Quiero cerrar con justo un poema que lo leí en Primavera Bonita, y porque hemos platicado mucho del poder de las mujeres, y este va dedicado a mi hermana, que es una mujer impresionante y es mi ejemplo a seguir, y es la mujer por lo que también soy ahora, ¿no? Y se llama Ritual. La voz de mi hermana es un ritual que me regresa a la infancia, un mantra que cobra vida en la oscuridad y despierta los fantasmas. Sus palabras tejen mis recuerdos. No es casualidad que muchos los haya enterrado, pero como las lombrices salen entre el lodo y mi memoria. Mi hermana tiene el don de despertar a los muertos, de multiplicar el pan cuando no hay en la mesa, de convertir el dolor en risas y en juegos. Mi hermana salva y sana heridos. Mi hermana nos salvó de nuestros padres. Ay, gracias. Cierre. Muchísimas gracias por habernos brindado parte de tu tiempo, de tu esencia, que sigan los éxitos para ti, Ana Cristina, que sigas floreciendo con tu poesía y que sepamos próximamente ya acompañarte en la presentación de tu libro. Será un gustazo estarnos enterando por aquí en Letras a Contraluz, y si nos permites también compartirlo, pues nosotros gustosos de hacerlo. Claro que sí, Ana. No, agradecerte a ti nuevamente el espacio, Ana. Estos espacios son necesarios, lo que platicábamos hace rato, son necesarios para justo empujar, para dar en visibilidad, para compartir, para conectar. Entonces te agradezco mucho, Ana, es un proyecto hermoso, y también tu poesía es maravillosa, y tú como persona. Muchas gracias, Ana, y gracias a las personas que nos vieron o que van a ver este en vivo, de verdad.
Gracias por todo y nada, pues aquí ando y claro, cuando tenga ya el lanzamiento, claro que te lo comparto para que lo difundamos. Muchísimas gracias por todo. Bueno, pues entonces estaremos al pendiente y también agradecerles por su tiempo, por su atención a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido y bueno, a seguir disfrutando de este fin de semana maravilloso, un tanto lluvioso, pero siempre la lluvia nos recuerda, nos lleva a los recuerdos más hermosos, a veces algo nostálgicos, pero bueno, siempre nos sirve para la inspiración, lo que Exacto. les llegue a la mente y al corazón, eso escríbanlo, como bien nos dijo Ana Cristina, sentir la emoción, sentirnos vulnerables, a atraparlo en las palabras y liberarnos, sanar Eso. desde Qué bonito, Ana. Sí. Muchas gracias. Excelente tarde y muchas gracias. Bye a todos. Bye.